seguimos de vuelta en este especial donde la salud siempre es la protagonista. Y estamos con nuestro querido inmunólogo, el doctor Óscar Venegas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, envejeciendo nomás, pues. Como todo. Claro, desde que nos conciben, empezamos a envejecer. Empieza la cuenta regresiva. Claro, porque el tema al final de cuentas tiene un soporte genético. ¿Ya? Claro. Cada especie tiene su cantidad de años de vida. Ahora, lo que ha pasado en nuestra especie es fascinante, ¿ya? Porque la esperanza de vida al nacer, a principios del siglo XX, en Chile, 1900, nos pasaba los 35 años. O sea, más del 50% de las personas nacidas en el año 1900 fallecían antes de los 35 años. ¿Y hoy? Hoy en día, el 2023, eso está alrededor de los 80 años. Increíble cómo ha evolucionado. Es un desplazamiento enorme. O sea, 30 años, 40 años, digamos, casi 50 años, en las cuales los cambios no fueron genéticos, porque seguimos siendo los mismos, ¿ya? Revueltos nomás, ¿ya? Pero los cambios fueron en los estilos de vida, estilos de crianza, las vacunaciones de las cuales hemos hablado antes, ¿no es cierto? Pero sobre todo una mejor comprensión, ¿no?, de cómo funcionamos nuestro cuerpo, cómo funcionamos los seres humanos, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra interacción social. Doc, y eso también queremos comprender, el ámbito de la inmunología. Mire, tenemos el sitio de la televisión alemana para Latinoamérica, Buenísimo. de la Deutsche Welle, sobre cómo funciona el sistema inmunológico. Es una pregunta súper interesante porque conocemos a lo mejor más sobre el aparato digestivo, respiratorio, pero no tanto del sistema inmunológico. Claro, el sistema inmunológico o inmunitario, que sería un poco más correcto, es un sistema de adaptación, ¿ya?, que permite marcar la diferencia entre lo que genéticamente es nuestro de lo que es ajeno. Pero pasando por algo fundamental, es un sistema que permite autorreconocernos entre toda nuestra trillonada de células que son de un solo origen, de ese huevito inicial, ¿ya? Es un sistema de patrullaje, podríamos decirle, ¿no es cierto?, en que hay células y sustancias que se difunden a través de todo el cuerpo, ¿no es cierto?, y cuya característica central es el autorreconocimiento. Por defecto hay algo extraño y sobre el cual actúa y lo elimina, ¿okay? Claro. Pero básicamente es un sistema de autorreconocimiento que permite diferenciar, digamos, como se dice tradicionalmente en inmunología, lo ajeno de lo propio. Claro. ¿Y qué marca la diferencia en que usted, la Conce, yo, los chiquillos acá, la gente en su casa, pueda resistir de mejor o de peor manera, por ejemplo, ante un virus, que es un problema que las personas mayores hoy, lamentablemente, ¿cierto?, sufren a diario y que incluso termina con su vida? Básicamente, yo diría la velocidad con que se responde frente a eso. Y esa velocidad va a depender, digamos, que estés bien equipado o equipada, ¿no es cierto?, que tengas una buena capacidad de soporte nutricional, como decía la nutricionista, ¿no es cierto?, pero que también tengas un buen funcionamiento, hayas venido bien equipado, porque no olvidemos también existen alteraciones genéticas de la inmunidad. Claro. Y corresponde eso a las deficiencias primarias o la deficiencia, como le llamo yo, de hechura. Pero eso es un porcentaje mínimo de población. La gran mayoría tiene deficiencias por deterioros, ¿ya?, que suceden durante la vida, por fallas nutricionales, y las mismas infecciones pueden deteriorar. Recordemos una de ellas, el VIH, ¿no es cierto? Pero no todo es VIH, o sea, estamos hablando de que la gran mayoría de las inmunodeficiencias secundarias, ¿no es cierto?, son secundarias a alteraciones nutricionales, a alteraciones en los estilos de vida, pero sobre todo a deterioro o daños en el área psicoemocional. Es interesante. Y algo que antiguamente no se comentaba mucho. Salvo que habían algunas enfermedades que se asociaban más a la pena, ¿cierto? Tenía melancolía y era más susceptible. Hoy día sabemos, digamos, desde el punto de vista de cómo opera molecularmente esto en nuestros cuerpos, por lo tanto tenemos mucho más herramientas, ¿no?, o sea, disculpe, para tratarnos mejor. Hoy científicamente está comprobado que si yo tengo más pena, que si yo sufro de depresión, a lo mejor estoy más propenso a sufrir una enfermedad. Eso es un aspecto que está englobado en el ámbito de la psiconeuroinmunología, un área del desarrollo de la ciencia en que nos ensamblamos con la psicología, ¿ya?, y más que con la neurociencia, para entender mejor lo que tú acabas de decir. Podrían bajar mis defensas. Claro, ¿ya?
que es una de las fallas importantes y que retarda la velocidad de respuesta. Pero también tenemos hoy en día una herramienta poderosa, ¿ya?, que es la aplicación de vacunas. El pasar la información a nuestro cuerpo para que el sistema inmune capture esa información y en una digamos, velocidad mayor actúe si se encuentra con el microbio. Claro, doctor, una consulta también que tiene que ver con la relación con nuestro día de hoy, que son, ¿cierto?, todos estos temas que vienen a ayudar, ¿verdad?, a las personas mayores que hoy nos acompañan. ¿Qué pasa con el sistema inmune cuando va pasando el tiempo? ¿Y de qué manera podemos ir fortaleciéndolo de mejor manera para recibir, ¿cierto?, mayor edad y mayores desafíos también en cuanto a la salud? Sobre todo en esta época del año donde obviamente el invierno hace que haya mayores patologías. Claro. Un aspecto importante es el soporte energético y eso está ligado a la alimentación, ¿ya? Y partiendo por un buen desayuno, como he planteado siempre, o sea, desayunar como reina o rey, ¿ya? Almorzar como príncipe y en la noche no pegarse avanzada porque indudablemente va a deteriorar su calidad de sueño, pero además va a tener un metabolismo que va a generar ahorro en grasas, ¿ah? Vas a engordar mucho más rápido si comes en forma abundante en la noche. Por lo tanto, primera cosa, el soporte, iniciar el día con un buen soporte. El segundo aspecto interesante es lo que aludía la nutricionista. Somos animales omnívoros, por lo tanto, ni estrictamente veganos, ni estrictamente carnívoros. ¿Ah? Un mix, pero indudablemente con la edad, y privilegiando las carnes blancas, especialmente en nuestra gran costa chilena, ¿no es cierto?, los peces, los pescados, la carne de pescado. Una carne que además nos da un aporte en ácidos grasos del tipo omega, ¿ya?, que favorecen el mantenimiento adecuado de nuestro cerebro, ¿ya? Y el otro aspecto es el agua. El agua es fundamental, no solamente porque es nuestra principal composición química, es agua, ¿ya?, sino porque el agua, más que diluirnos, cuando tomamos agua, ¿ya?, esta nos da la gran bondad de drenarnos. El agua que bebemos es para drenar los detritus, digamos, las sustancias químicas que tenemos que disolver y eliminar. Claro. Vía urinaria, vía de sudor o vía hepática por las heces. O sea, si no bebemos la cantidad necesaria, se va a quedar acumulado en nuestro cuerpo. Vamos a tener un tema que muy bien tú lo planteas. O sea, vamos a tener aquí, Galo, un tema de acumulación de residuos orgánicos, pero sobre todo radicales inestables del oxígeno. Y eso nos vamos a oxidar más rápidamente mientras menos agua tomemos. Por lo tanto, el objetivo, es mantener una hidratación lo suficiente, no para esperar la sed, porque la sed es un reflejo que se gatilla cuando uno ya está al debe, ¿ya? Pero sobre todo en las personas, ¿no es cierto?, de adulto mayor, digamos, de mi edad hacia arriba, ¿no es cierto?, la sed es un reflejo que cada vez se gatilla en forma más tenue. Cada vez tenemos menos sed con la edad. Por lo tanto, el mejor biomarcador... Cada vez tenemos menos sed con la edad. Exacto. Si una persona de adulto mayor le pregunta, abuelito, ¿tienes sed? No, no tiene sed. Pero su hidratación va a ser cada vez peor. Por lo tanto, finalizo. El mejor biomarcador es la transparencia de la orina. O sea, si hay un marcador que es propio y que lo podemos ver en privado en el baño, es mirar la orina y olfatearla. O sea, si la orina está amarilla, turbia o un poquito fuerte, indudablemente llegó la hora de corregir, ¿no es cierto?, si es posible, 2 o 3 caños de agua. Ya. De preferencia en el baño. Claro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, digamos, bastante inquietos, vamos a ir del baño y nos vamos a olvidar. Por lo tanto, la recomendación es corregir contra el egreso, el agua. Buenísimo consejo. Lo invito a ponerse bien. Aquí, mire doctor, lo que le tenemos acá. Porfa. Acá. No, yo le iba a decir que me deje el equipo de mentiroso, pero el director me dijo hace unos minutos que era lunes y ya tenía sed. Entonces, él está orientado también a mejorar lo que usted estaba diciendo. Claro. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ya es tardío. Cuando tienes sed, ya está un poco tarde. Doc, tenemos esto que es muy interesante, datos, ¿cierto?, concretos, lo que usted nos señalaba, el cambio que ha tenido nuestra población, lo que hemos vivido en Chile. Háblenos de estas pirámides progresivas, estacionarias y regresivas. La composición, y eso es interesante, de la población chilena en cuanto a estructura, desde 1960, como vemos en el ángulo inferior, ¿no es cierto?, ha cambiado muchísimo al 2017 y está cambiando más. Ya, ¿cómo se lee esto? Y esto es, antiguamente se llamaba la pirámide
de poblacional, con una base amplia, ancha, básicamente de población joven, menor de 14, 15 años. Hoy en día, ¿no es cierto?, al 92 ya fue disminuyendo la base y aumentando los adultos. Ya. O sea, disculpe, la parte de acá abajo es la parte de los infantes, la juventud. Y eso se ha ido igualando. Claro, cada vez nacen menos, ¿ya? Y el volumen de adulto mayor aumenta y nos desplazamos mucho más a hacer un volumen mayor. Si uno lo piensa en términos de esperanza de vida al nacer, el año que yo nací, 1960, la esperanza de vida al nacer eran 58 años en Chile. O sea, el 50% ya de los que nacieron el año 1960 que nací, fallecieron. Cuando yo cumplí 58 años. O sea, yo estoy viviendo 2018, una gracia. 2018. ¿Ya? Claro. Hoy en día, al 2023, la esperanza de vida al nacer bordea los 80 años. Sí. ¿Cómo se desplazó eso tan grandemente? Por lo que conversábamos al principio. Doctor, disculpe, la calidad de vida. ¿Y a qué cree que se debe justamente? ¿Cuáles son los elementos que hacen que hoy día podamos igualar, verdad, desde el 1960 al 2017 esta pirámide de transición demográfica? Una mejor alimentación en la infancia, sin lugar a dudas, lo que más mataba, ¿ya?, era la desnutrición asociada, ¿no es cierto?, a lo tradicional que se usaba para curar la diarrea, que era el mal de empacho, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el tratar la diarrea prácticamente observándola. Claro. Sin lugar a dudas, los 4 grandes cambios, ¿ya?, para esto ¿sí? fueron 4. Uno, el tratamiento de las diarreas con agua, sal y azúcar, en vez de quebrarle el empacho, ¿cierto? Claro. Lo segundo, el concepto de tomar agua limpia, no necesariamente potable, pero limpia. Hoy día ya no nos vamos a ir al campo a brevar con las vacas, o sea, la hervimos, le hacemos algún manejo para no tener el intestino lleno de parásitos. El tercero, ¿no es cierto?, es las vacunaciones, los programas de vacunaciones, ¿ya? En nuestro país, yo siempre he dicho, tenemos un lujo, el Programa Nacional de Inmunizaciones, un lujo, ¿ya? O sea, realmente abarcamos desde el recién nacido, por ejemplo, que era algo que fue muy común. La polio, la meningitis, en sus causas era realmente atroz. ¿Y el último aspecto? El acceso de las mujeres a la educación formal. Cuando la que cría tiene educación, no solamente sueña mejor a los hijos, sino que hace cosas para que sus hijos mejoren su calidad de vida. La educación en la mujer es el gran cambio, porque uno como agente sanitario, ¿ya?, es un fracaso cuando tratas de promover las vacunas, cuando tratas de promover el consumo de agua limpia o la alimentación, si la mujer, ¿no es cierto?, es analfabeta. No te va a entender. Yo los 5 primeros años de mi profesión médica fui médico general de zona en la zona rural en Río Bueno y me había enfrentado a eso. No, eran mujeres tan inteligentes como las que hay en ciudad, pero analfabetas. Y hay una diferencia. Por lo tanto, ahí dejo un aspecto bien concreto. En nuestro país tenemos una gran ventaja. El nivel de educación de nuestras mujeres es bueno. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que ir cerrando. Lo queremos invitar para el próximo lunes. Sí, de todas ¿Tiene maneras tiempo para venir a acompañarnos? No, de todas maneras, sí. Sí, para que podamos desarrollar un poquito más largo el tema. Recomendación final para todas las personas que nos ven el día de hoy en este ámbito de cuidarse para la vejez. En general, un programa de esto no debería estar enfocado al adulto mayor, sino que a la gente joven. Mi mensaje es a la gente joven, a los que hoy en día están en los 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? Hagan lo posible por tener una vida saludable. Está bien que hay algunos farreos que se pueden dar, pero que no sean repetitivos y tan frecuentes. O sea, cuiden el soporte que heredaron de miles y miles de años de nuestros ancestros. Muy bien. Doc, muchísimas gracias. Nos despedimos rápidamente, gracias a todo el equipo. Oye, muy buen programa.